Sobrinos, hoy les traigo una historia que me la contó mi papá acá cuando estábamos comiendo en la cevichería Lojanita hace muchos años atrás. Él me había contado esta historia varias veces. Resulta que cuando él vivió aquí, él vivió muchos años aquí en Salinas en su juventud y en su niñez. Mi abuelo, quien le había comprado al ejército americano unas camionetas, él dedicó a hacerse transportista con sus camionetas. Ya les voy a poner una foto del modelo que era el que él compró. Bueno, el asunto es el siguiente, sobrinos. Aquí a la península llegó un abogado afro de Esmeraldas llamado Jesús Medina. Este joven abogado en el año 54 vino a Salinas a buscar oportunidades y le comenzó a ir bien. Puso una especie de comercio. Aparte de eso, hacía trámites legales, consultas legales y le iba bien. Un día aquí hubo un accidente, una mujer de la tercera edad, una señora de la tercera edad, fue atropellada. Pero, ¿qué pasó? En aquel tiempo aquí no había gobernador, esto no era provincia, esto era parte del cantón Guayaquil. Aquí había un jefe político en el año 54 que le tenía un odio verdadero a este abogado afroecuatoriano, Jesús Medina. ¿Y qué pasa? Él acusó al abogado que él había matado de un golpe a la señora y no, la señora había sido atropellada. Incluso gente vio que había sido atropellada. Y él inventó que no, que él había sido y que él era el culpable del asesinato, o esta desvivisión que él había hecho con un objeto contundente. Pero la gente en realidad no se armó a defender mucho al abogado. ¿Por qué? Porque para empezar, en ese año, en 1954, los jefes políticos eran muy poderosos en las ciudades pequeñas. Esto de aquí era un pueblo en realidad. Y este abogado fue llevado preso, detenido por un crimen que no cometió y solo por ser afro. El jefe político era una persona de raza blanca, de tez blanca, que no quería y no quería permitir que un afro abogado prospere. Y por eso fue que le acusó de esto. ¿Y por qué mi papá sabía bien esta historia? Porque resulta que mi abuelo, que era transportista, en ese tiempo no había carros de medicina legal, sino que se le pagaba a transportistas como mi abuelo para que, en este caso, llevó los restos de la señora a Guayaquil. Y mi papá me dice que mi abuelo le había dicho que no, que todo el mundo le había dicho que había sido un accidente, un carro vino y se fue contra la señora. Entonces, el asunto fue de que este jefe político, malvado en mi opinión, logró que este abogado sea llevado a la cárcel, a Quito, con ayuda de los políticos de aquel entonces. Y este abogado, inclusive él se defendió a sí mismo como abogado que era hábil abogado, pero sin embargo él tuvo que pagar la pena de 16 años en la cárcel de Quito. Pasaron los años, ya los años 70 me parece, él salió de la cárcel, pero ya no volvió acá. Se dio cuenta que aquí y en muchas partes del Ecuador el racismo no lo iban a permitir, que no solamente el racismo, sino el prejuicio lo dejen progresar. Bueno, el hombre finalmente regresó a su tierra de Esmeraldas y creo que ahí sí le fue bien. Pero me parece terrible, perturbador que el prejuicio y el racismo puedan truncar los sueños de una persona que
ser de un niño de vendedor de la calle a llegar a ser un próspero empresario y abogado. No lo pudo ser aquí porque hubieron miradas de envidia y de racismo y clasismo. Bueno, sobrinos, les dejo con esta historia que nunca la olvidaré porque me la contaron aquí. Y el suceso pasó justamente aquí. Hablamos, sobrinos.